Doctor Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosy. Y bienvenido a Estilo Gestiona, doctor. Que nos encanta siempre hablar con usted. Bueno, tengo que decir a nuestros oyentes que el doctor Álvaro Fernández es especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Es miembro de la SECPRE, que es precisamente la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Y es profesor adjunto de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo. ¿Lo he dicho bien todo? Magníficamente, Rosy. Bueno, y como siempre yo quiero recordar que el doctor Fernández, que es uno de mis cirujanos favoritos, de mis cirujanos plásticos favoritos, pasa consulta en Clínica Armonía, que es un espacio con magníficos especialistas médicos y con la mejor, créanme, la mejor calidad-precio del mercado. Esa relación calidad-precio en Clínica Armonía es espectacular. El teléfono de Clínica Armonía es el 91-431-2369. Tomad nota, 91-431-2369. Doctor, la semana pasada se nos quedaron en el tintero muchas cosas acerca de la rinoplastia, que es esa intervención capaz de cambiar el carácter, los complejos, por supuesto la nariz, y la vida de una persona incluso, pero ¿cómo encajar una nueva nariz en una cara para que de verdad favorezca? Realmente, como comentábamos la semana pasada, la rinoplastia es una intervención que requiere un estudio muy detallado de la cara del paciente y requiere también varias entrevistas con él para que nos diga exactamente qué es lo que quiere y qué no quiere, porque no hay efectivamente una nariz para cada cara, es decir, hay que pormenorizar cada caso particular y ver exactamente qué es lo que el paciente desea, porque no vale de traer una foto de otra persona y decir yo quiero esa nariz, puesto que esa nariz puede que en su cara no encaje. De manera que efectivamente, como ya señalábamos la semana pasada, es necesario un estudio detallado, tridimensional, con estudio de las medidas de la cara, para, con estos parámetros biométricos, conseguir las proporciones adecuadas en la cara de ese paciente. Sí, porque hay ocasiones en las que los demás a lo mejor ven un rasgo tuyo que no les gusta, pero a ti te encanta, y entonces no es eso lo que te quieres operar. Sí, efectivamente, pues cada caso concreto pues requiere, como digo, el que el paciente nos explique qué es lo que no le gusta y qué es lo que quiere mejorar. Y siempre yo creo que es muy importante en toda la cirugía plástica, pero quizá en la cirugía facial todavía más, el ser muy conservadores, es decir, solamente tratar aquellos aspectos que no nos gustan o que no favorecen y conservar las facetas positivas de esa anatomía que nos van a favorecer. Es muy importante ser conservadores y únicamente tratar aquellas cosas que no nos gustan o aquellas cosas que consideramos que se pueden mejorar. Y un poquito artistas, ¿verdad, doctor? Porque claro, a la hora de crear esa nueva nariz, pues me imagino que hay que tener mucho sentido de la proporción, de la armonía, de la medida, de cómo va en esa cara, como decimos. Yo, desde luego, siempre comento una anécdota, que es decir, cuando un paciente consulta o tiene dudas, dice, he consultado varios cirujanos, 3 o 4 cirujanos, cada uno me dice una cosa, yo siempre le digo un pequeño truco, es decir, si usted quiere ver si su cirujano plástico es un buen cirujano, hágale que dibuje. Yo creo que eso es un aspecto muy importante, es decir, pídale a ese cirujano que le dibuje en un papel cómo es la nariz que quiere hacer, cómo es esas orejas que quieren hacer, o cualquier otra parte del cuerpo que usted quiera operarse. Y va a descubrir cómo la mano de ese cirujano realmente es capaz de reproducir lo que su cerebro quiere. Y me parece que eso es un test muy interesante para los pacientes, es decir, pídanle ustedes a su cirujano que les dibuje sobre la marcha cuál es la anatomía que van a reproducir. Me parece buenísima idea, porque hubo una época, no voy a dar nombres obviamente, pero solamente había algunos especialistas, hace años, que operaban, hacían rinoplastia, y todo el mundo tenía la nariz igual cuando había pasado por sus manos. Claro. Efectivamente, eso es un error frecuente y lo vemos todos en Hollywood, lo vemos en muchísimos artistas que, bueno, parecen todas iguales, es decir, al cabo de una serie de intervenciones todo el mundo parece hecho en serie, ¿no? Y esto es un error porque evidentemente no se trata de hacer siempre la misma intervención, es decir, no hay dos cirugías iguales, y realmente es así, es decir, cada rinoplastia y cada cirugía facial y cualquier cirugía plástica en particular requiere, como digo, un estudio pormenorizado, y así es como se debe hacerse, es decir, hay que sentarse con las fotografías largas horas y realmente estudiar el caso para conseguir un resultado favorable. Eso me parece que es un trabajo importantísimo, es decir, hay que hacer una gran labor previa a la intervención de estudio de cada caso concreto. A ver, doctor, ¿qué se puede hacer con una nariz? ¿Se puede achicar, quitar el caballete, hacerla recta, estrecharla?
Fundamentalmente, cuando abordamos una rinoplastia, la primera pregunta que hay que hacer al paciente es decir, ¿usted respira bien? Porque esto es un aspecto fundamental. Es decir, no se debe abordar una cirugía de rinoplastia estética sin tratar el aspecto funcional y sin tener muy en cuenta el aspecto funcional. Nos meteríamos en la septoplastia. Efectivamente, es decir, ambas van de la mano. Es decir, en primer lugar, si usted no respira bien, lo primero que hay que tener en cuenta es resolver ese problema. Porque si nosotros hacemos una rinoplastia a una persona que no respira bien, que por ejemplo pues tenga un colapso de la válvula nasal interna o que tenga una desviación de tabique, y no corregimos ese aspecto, no solamente es que no va a mejorar, sino que puede empeorar. De hecho, pacientes con una desviación del tabique que no tienen una nariz desviada a priori, si se hace una rinoplastia estética o una resección de dorso y no se trata la desviación de tabique, puede aparecer una desviación que antes no era estéticamente visible. Porque al reducir la proyección del dorso se hace palpable la parte más profunda del tabique que estaba desviada y ella conduce la nariz hacia un lado. Es decir, es muy importante la primera pregunta, es decir, ¿qué tal respira usted? Y hacer una buena anamnesis y una buena exploración de cómo está ese tabique. Perfecto. Por supuesto, o sea que además de la analítica normal que se pide siempre para una intervención, además habría que mandar unas pruebas suplementarias. Siempre hay que hacer un estudio en casos complejos, incluso hacer una resonancia magnética para ver cómo está ese tabique, en caso que haya fracturas o malformaciones graves, hasta eso es necesario. Normalmente con la exploración en consulta y las pruebas preoperatorias es suficiente. Lo más importante, como digo, casi siempre es la anamnesis, es decir, que el paciente te cuente cuáles sus sensaciones, es decir, pues mira, si por la noche me cuesta mucho respirar, tengo dificultad, hago mucho ruido, me despierto, etcétera, y luego la exploración, efectivamente, la que uno ve, pues si el paciente tiene desviado o no ese tabique. Una vez que se ha hecho el diagnóstico del tabique, después hay que valorar, pues efectivamente, si requiere una resección del dorso, es decir, quitar la jiba, si requiere una corrección de la posición de la nariz, es decir, si esa nariz está desviada hacia un lado u otro, si la punta requiere también ser acortada, es decir, la proyección de la punta, la distancia, digamos, que hay desde la cara hasta la punta de la nariz, para que me entiendan esa longitud. También hay que estudiar si hay que rotar la punta hacia arriba, es decir, una punta que está como aguileña hacia abajo, hay que rotarla. Y todos esos aspectos siempre van de la mano y, como digo, no se puede tratar una cosa sin tener en cuenta la otra. Porque mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué si yo quiero resecarme el dorso? Es decir, si yo lo que quiero es quitarme la jiba, hay que tocar la punta. Y pues mire, muy sencillo. Si nosotros quitamos una jiba en una nariz y no tocamos la punta, al haber un exceso de piel, porque de pronto hemos quitado proyección ósea, ese exceso de piel hace que la nariz tienda a caer la punta hacia abajo. Eso se entiende fácil, ¿no? Es decir, si de pronto yo tengo la misma piel y he quitado la proyección que había en la joroba de la nariz, en el dorso, la punta tiende a caer, de manera que hay que rotar la punta para que quede donde está ahora. Muchas veces dicen, no, es que yo no quiero tocar la punta, si está en su posición correcta, sí, de acuerdo. Para que quede en esa misma posición, yo la tengo que corregir un poquito, porque tengo que contar con la corrección que va a haber al perder dorso, es decir, el exceso de piel que va a haber al perder dorso, que va a tender a caer la punta hacia abajo. De manera que todos los aspectos van imbricados unos con otros, hay que hacer un estudio y un tratamiento combinado. Estamos siempre hablando de pequeños matices, pero que es necesario tomarlos todos en consideración para que el resultado sea óptimo. Y para que el resultado sea óptimo no solo en el año o en los años posteriores a la intervención, sino muchos años después, porque si no, cuando esa persona va cumpliendo años, va quedando una nariz como cada vez más rara. Efectivamente, eso es muy interesante, ese detalle que muy poca gente lo conoce, pero es completamente cierto. Es decir, las resecciones cartilaginosas de la punta han de ser muy, muy cautelosas. Años atrás se hacían resecciones muy agresivas, esto que hemos visto pues como efectivamente en actrices de Hollywood, etcétera, y con los años, al perderse grosor en la cobertura de los tejidos, porque se adelgaza la dermis, se adelgaza la grasa que hay en la cara, etcétera, sucede que se va esqueletizando esa nariz. Entonces las grandes resecciones cartilaginosas de pronto se hacen muy evidentes, de forma que hay que tener cuidado con esto y personas muy jóvenes ser muy conservadores a la hora de hacer resecciones o de quitar cartílagos de la parte de la punta de la nariz, puesto que hay que contar con que en el futuro esa evolución va a suceder y si se hacen resecciones muy agresivas pues serán evidentes todas esas pérdidas de cartílago. ¿Y es muy doloroso el posoperatorio de una rinoplastia o no?
No, es decir, una rinoplastia efectivamente es un procedimiento, bueno, pues que a veces, bueno, con mucha frecuencia requiere fracturas faciales, que evidentemente, bueno, pues por muy controladas que sean, por mucho cuidadito con la que se hagan, pues evidentemente son molestas. Hace falta lo que comentábamos siempre, un equipo de anestesistas al lado que trate a la paciente convenientemente, que controle el dolor desde el minuto cero y que en el postoperatorio inmediato estén muy pendientes de que no aparezca el dolor. El dolor es una sensación que es muy dependiente, en primer lugar, del estado de ánimo del paciente. El paciente se siente vigilado, se siente arropado, se siente supervisado por su equipo médico, tiene mucho menos dolor, eso está completamente demostrado, y además es una sensación que, si no se desencadena, es mucho más fácil de controlar. Es decir, si uno toma medicación para que no aparezca el dolor, es más fácil que lo controle que si espera tener el dolor para poder medicarse. Entonces es muy importante que el dolor no aparezca desde el principio, y por eso a mí me gusta siempre dejar a nuestros pacientes una noche en el hospital para que ese dolor esté completamente controlado. Perfecto, doctor. Y en un minutito, ¿podría usted decirnos cuáles son las edades mínima y máxima para llevar a cabo una rinoplastia? Bien, para nosotros siempre convenimos el que a partir de los 18 años es la edad mínima razonable para hacer una rinoplastia, puesto que, aunque bueno, a partir de los 8 o 10 años ya hay un crecimiento más o menos estable de la nariz, pues realmente me parece que, salvo casos muy complicados, deformaciones graves, se debe esperar a la mayoría de edad. En cuanto al tope por encima, bueno, pues eso todo lo que la salud del paciente lo permita, es decir, lógicamente hay que tener en cuenta que es una cirugía, bueno, pues que también tiene su postoperatorio y cierta agresividad, y que evidentemente, bueno, pues el estudio preanestésico también nos tiene que permitir hacer la intervención, depende del caso. Yo lo que sí puedo decir es que si tuviera que hacerme algo, yo le elegiría a usted, fíjese, o sea, me da muchísima confianza, doctor Fernández. Muchísimas gracias, Rosa. No, pero que es verdad. Y una cosa, sería un regalo bien bonito para San Valentín, si por ejemplo tu pareja tiene complejazo, pues oye, ¿qué regalo mejor? Desde luego, es decir, es una cosa que aunque parezca mentira, mucha gente lo hace, es decir, porque siempre hay que tener en cuenta que nosotros gastamos mucho dinero en cosas que no queremos gastar, y que alguna vez en la vida pues hay que gastarse dinero en algo que a uno le haga verdadera ilusión. O sea, yo siempre pienso que no hay dinero mejor gastado que en algo que a ti te haga verdadera ilusión. Entonces, efectivamente, bueno, pues esta es una buena circunstancia, o cualquier otra, para que pues una paciente, una persona decida pues el hacerse su intervención porque realmente es lo que más ilusión le hace, y de hecho es así. Doctor Fernández, a nosotros nos hace muchísima ilusión que esté usted aquí contándonos esas cosas tan interesantes. Un abrazo muy fuerte, feliz San Valentín. Muchísimas gracias, igualmente. Y hasta pronto. Muy amable, el placer siempre es nuestro. Adiós, doctor Fernández. Adiós.